Todos, soy Jimena y hoy hablaremos del sistema reproductor femenino y el sistema genitourinario. Este sistema es clave porque nos va a conectar muchas cosas en un mismo eje. Además nos ayudará a entender mejor lo que vemos en práctica. Primero vamos a comenzar con anatomía, luego entraremos con histología y finalmente con fisiología. Acá podemos observar en nuestro simulador que tenemos los labios mayores, tenemos los labios menores, tenemos el vestíbulo, aquí tenemos el orificio uretral y por aquí vamos a tener la vagina. Tenemos la fascia pubocervical. Aquí está la vagina, como podemos observar. Aquí tenemos el útero. Aquí es el útero. Tenemos las trompas, trompa uterina. Acá tenemos las fimbrias y acá tenemos el ovario. Ahora veamos en una vista interna. Tenemos aquí el recto, tenemos el ano, tenemos el orificio externo, tenemos el útero, el perimetrio, miometrio, endometrio, como señala mi puntero. Tenemos la vejiga, la uretra, el meato urinario, los labios menores, labios mayores. Por aquí tenemos el clítoris, tenemos el glande. Y acá encontramos unas glándulas, que son las glándulas de Bartolí. Tenemos sínfisis del pubis, monte de Venus. Y acá tenemos el ligamento recto uterino. Acá tenemos el fondo del saco recto uterino. Acá también lo podemos ver. Acá tenemos el ovario, tenemos la trompa por aquí, tenemos la vejiga, tenemos monte de Venus, tenemos los labios mayores, la glándula de Bartolí, el ano, el recto. Acá tenemos el ureter. Ahora veamos a la mama. Aquí primero tenemos a la mama, tenemos al pezón, a la areola mamaria, tenemos a los nódulos gangliolinfáticos anteriores pectorales, tenemos a los nódulos gangliolinfáticos posteriores. Tenemos aquí, en una vista interna, tenemos a los senos galactóforos. Acá se almacena la leche. Conductos galactosos, lóbulos glandulares, tenemos tejido graso, tenemos pectoral mayor, pectoral menor, tenemos a las costillas, tenemos a la pared torácica y tenemos al pulmón. Ahora veamos en un mayor aumento, lo veremos de más cerca. Ahora sí veámoslo más cerca. Tenemos a los ovarios. Aquí en el ovario tenemos el tejido con corteza y médula. Tenemos una corteza y médula. En la corteza vamos a encontrar folículos diferentes. Folículos primordiales con una capa de células planas, folículos primarios con células cúbicas y secundarios con varias capas y finalmente el folículo de Graf. Aquí los estamos viendo, que tenemos el ovocito, el núcleo, tenemos la zona glandular, la zona pelúcida. Y acá tenemos la lámina basal y estamos viendo los diferentes folículos. Por ejemplo, acá vemos un folículo de Graf. Tenemos un antro, un ovocito, la corona radiante. Y acá seguimos viendo su zona pelúcida. Trompas de falopio. En las trompas de falopio vamos a observar una capa adventicia, una muscular y una mucosa. Donde la mucosa vamos a encontrar las fimbrias. Acá vamos a encontrar lámina propia. Vamos a encontrar epitelio pseudoestratificado cilíndrico simple. Seguimos viendo. Acá tenemos la mucosa, la muscular y la adventicia. Tenemos al útero. El útero se divide en tres capas. El endometrio, miometrio y más abajo vamos a tener lo que vendría siendo el perimetrio. El miometrio es músculo liso y el endometrio se divide en funcional y una capa basal. Aquí lo podemos observar. Acá podemos observar. Aquí se vendría siendo la capa del miometrio. Miometrio porque estamos viendo músculo liso, ¿verdad? Y esto sería el endometrio. Aquí lo vemos a más aumentos. Cuello uterino. Acá lo más importante acá es observar el endocervix, el exocervix y la zona de transición. El endocervix presenta epitelio monoestratificado cilíndrico simple, mientras que el exocervix poliestratificado plano no caracterizado. Acá podemos ver la zona de transición y esta es lámina propia. Tenemos a la vagina. Acá en la vagina lo más importante es que tenemos epitelio plano estratificado no queratinizado. Tenemos lámina propia y aquí lo podemos observar. Observamos una lámina propia, la muscular y la adventicia. Tenemos también a la placenta. La placenta presenta vellosidades cariónicas bañadas en sangre materna. Esto lo que va a permitir es intercambio de nutrientes, gases y desechos. Tenemos a la glándula mamaria. La glándula mamaria presenta epitelio cúbico o cilíndrico bajo en reposo. En lactancia, alvéolos desarrollados con secreción láctea. Y acá es donde lo más importante es lo que vamos a conocer, la fase fisiológica. Bien, todo empieza en el hipotálamo, como lo vimos, ¿no? Todo empieza en el hipotálamo. El hipotálamo va a liberar lo que es la hormona reguladora de la gonadotropina. Este va a actuar en la hipófisis anterior. Y se va a liberar dos hormonas, la LH y FSH. La LH va a desencadenar lo que es la ovulación, y la FSH le estimula el crecimiento folicular. Ahora observemos lo que hay en el ciclo ovárico. La fase folicular, la FSH va a hacer que esta, por ejemplo, que estamos viendo, que esta madure, ¿ok? Que esta produzca estrógenos. Y acá en día 14, va a ocurrir lo que es la ovulación. ¿Y quién va a estar en el pico más alto? La LH. En la fase lútea, secretora, el cuerpo lúteo produce lo que es la progesterona. ¿Ya? Y este va a preparar el endometrio para la implantación. Si no hay embarazo, pues ¿qué va a pasar? Se va a caer, ¿no? Se cae la progesterona, el endometrio funcional se descama y empieza a ver lo que es la menstruación. Exacto. En el útero,
Esto se va a reflejar así. En la proliferativa va a haber un crecimiento del endometrio. Y en la secretora va a haber un engrosamiento. En la fase menstrual se va a producir una desencajación. Entonces, acá en la fase folicular, como vemos, acá va a crecer el folículo, va a aumentar los estrógenos y el útero se va a preparar, como acá lo podemos observar. En ovulación, el pico de estrógenos invierte el feedback. Ahora estimula la liberación del LH. Por eso vemos que el LH está en el pico más alto. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a romper el folículo de Graf. En la fase lútea, tras la ovulación, el folículo roto se transforma en un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo produce progesterona. Y la progesterona, que es lo que va a producir aquí, va a engrosar el endometrio, las glándulas uterinas tortuosas y secretoras. Y va a haber una inhibición de nuevas ovulaciones. ¿Por qué? Porque se está preparando ¿para qué? Para la fecundación. Pero si no hay fecundación, ¿qué es lo que va a hacer? El cuerpo lúteo se degenera. Se va a convertir en un cuerpo albicans y lo que va a causar, pues, es la menstruación. Entonces, recordemos. Y hagamos una recuerdo. En la FSH se encarga del crecimiento folicular, el estrógeno. Aquí está el crecimiento folicular. El estrógeno es la proliferación del endometrio. El estrógeno, aquí está. El LH, se va a encargar de la ovulación. La progesterona va a ser la fase secretora del endometrio. Y pues si no hay embarazo, se produce una nueva menstruación. El sistema reproductor femenino nos ayuda a comprender el engranaje perfecto entre hipotálamo, hipófisis, ovario y útero, donde cada hormona y cada estructura cumple un papel específico para que exista la posibilidad de vida. Por ejemplo, en anatomía nos mostró la estructura, en histología nos permitió reconocer las fases en microscopio y los diferentes tejidos, y la fisiología nos ha explicado cómo funciona todo esto, ¿no? Todo el mecanismo que es el ciclo menstrual de la mujer, y también cómo se puede iniciar lo que es la fecundación. Sin la fecundación se da la menstruación. Y como también hemos recordado el eje hipotálamo, hipófisis, útero. Es muy importante conocerlo y hemos recorrido todos estos temas. Muchas gracias.